Muy buenos días, mis hermanos. El Señor les bendiga. Contento de estar nuevamente reunidos con la ayuda del Señor acá para perseverar, ¿cierto? Y en este momento perseverar en la doctrina, en la palabra del Señor. Así que le damos gracias al Señor por eso, porque nos da este lugar para poder seguir perseverando y esperándole, porque Él ha prometido volver y volverá. Así que vamos, como decía nuestro hermano, a iniciar un nuevo personaje en este mes de octubre, en este ciclo de estudios que le hemos llamado En vasos de barro. Es muy importante siempre recordar eso, mis hermanos, porque ninguno de nosotros puede jactarse absolutamente de nada, ¿ya? El Señor nos ha escogido, de lo más básico de la creación ha hecho vasijas, ¿cierto?, que en sí mismas no tienen atractivo ni valor. Pero Él ha depositado su tesoro, que es el Evangelio, en estas vasijas, en ti, en mí, y eso sí que tiene valor. Y lo dice el texto que citábamos cuando iniciábamos esto por ahí por marzo, ¿cierto? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, en virtud de este título y de esta doctrina bíblica de vasos de barro, hemos estudiado varios personajes. Y en este mes de octubre vamos a iniciar el estudio, la reflexión sobre la vida de un hombre, lo primero, siempre subrayar eso, llamado Sansón, cuyo subtítulo también es sugerente, fuerza física. Todos al menos medianamente nos acordaremos de Sansón, o lo habremos escuchado por ahí, hasta en una historieta, puede que alguien lo haya conocido. Sí, yo sé que Sansón es el que tenía fuerza física, pero una profunda debilidad moral. Un gran llamado para todos nosotros. Así que los invito, mis hermanos, a abrir sus Biblias en el libro de los Jueces, en el capítulo número 13, por favor. Sansón, debilidad moral, no obstante una fuerza física. Es increíble cómo la fuerza que podamos tener, el físico que podamos tener, no siempre puede gobernar nuestra moral y nuestra obediencia, ¿cierto? A veces me hace pensar eso. El hombre quiere explorar, la otra vez escuchaba, explorar Marte. Por ahí encontraron una reserva de agua. Por ahí el profesor Massa decía que Elon Musk, ¿cierto?, quería de aquí a no sé qué año, no me acuerdo, ya tener una colonia en la Luna. ¿Ya? ¿Cómo estaría ahí usted con una casa de veraneo en la Luna? El hombre no se sabe gobernar a sí mismo, ¿cierto?, y quiere conquistar otros mundos. Gracias al Señor que el Señor nos ha ido abriendo el entendimiento para entender este mundo desconocido que somos nosotros mismos, ¿cierto? Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. El peligro y la autogobernanza, por decir así, primeramente debe estar en nosotros mismos. Entonces vamos a dar lectura a este trozo de la Escritura. Vamos a dar lectura primero en Jueces capítulo número 13, versículo 1 al 5. Dice así: Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Antes de comentar, saltemos al versículo número 24 y 25. Dice así, Jueces capítulo 13, versículo 24. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, que significa semejante al sol. Eso es lo que significa la palabra, el nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo, y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol, región de Judea, ¿no? Bueno, vamos a leer antes de iniciar esta introducción, aquí mismo en el capítulo 14, versículo 1 en adelante.
solamente el versículo 1 que nos va a dar más o menos la directriz. Este joven crecía, ¿no es cierto? Dios estaba con él. Note, descendió Sansón a Timnat, vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, versículo 2, subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Señor bendiga su palabra. Lo primero que debemos comentar en esta introducción, hermano, es que este periodo de Israel es el periodo que se conoce como una teocracia. ¿Ha escuchado hablar la palabra teocracia? ¿Lo ha escuchado? Teo, Dios. Cracia, poder. Es decir, Dios gobernaba directamente a su pueblo. A ver si mis hermanos me ayudan. ¿Cuál fue el último de los jueces? De los que gobernaron o rigieron Israel en este periodo de la teocracia de los jueces. Fue Samuel, el último de los jueces. ¿Y qué pasó con Samuel? El pueblo ya estaba en una rebeldía tal que comenzó a mirar a los otros pueblos y en lugar de seguir siendo regido directamente por Dios, prefirieron el molde, ¿no es cierto?, el formato del mundo, que es una constante en los creyentes. Siempre el creyente de repente quiere mirar el mundo y formatear la iglesia al mundo. Así pasó con Israel y desecharon los jueces y pidieron rey, ¿se acuerda? Y ellos escogieron un rey precisamente conforme a su corazón y conforme a su mirada. Uno juzga por la apariencia. Uno lo ve a este Saúl con una estatura importante, con una musculatura, ¿no es cierto?, presencia. Este es el rey que nos puede, ¿no es cierto?, regir de manera correcta, por la apariencia. Y resulta que Saúl fue un fiasco, ¿no? Un desastre. Un hombre que no fue conforme al corazón de Dios, sino que fue escogido por los hombres. Ahora, ¿por qué quiero comentar este preliminar? Porque el hombre siempre quiere desechar, ¿cierto?, la teocracia, decir que Dios nos rija en todas las cosas. Ahora mismo podríamos decir en las iglesias, cuando tienen que resolver un problema, no lo resuelven conforme a lo que Dios dice en su palabra, sino conforme a una democracia, conforme a las opiniones de la gente. Eso también es un craso error. Entonces, en ese periodo, ¿cierto?, está Sansón. En el periodo de los jueces, y aquí lo leímos, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. Esto es una constante. Y yo podría decir, hermano, que muchas veces la constante tuya y mía. Siempre es bueno reflejarse en las Escrituras. No mirarlo para un tercero. Mira, te está hablando el hermano. No, me está hablando a mí, te está hablando a ti, a todos nosotros en esta misma mañana. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. A pesar de estar regidos por jueces, el pueblo de Israel siempre tendía, ¿no es cierto?, a irse en contra de la voluntad de Dios. No obstante, hermano, siempre el Señor extendía su misericordia, su gracia, y en esta oportunidad escoge un matrimonio piadoso, temeroso, Manoa, de la tribu de Dan. Manoa significa reposo, y su esposa, que era estéril. No se conoce el nombre de la esposa de Manoa. Sin embargo, por ahí las tradiciones rabínicas lo asocian con un nombre, pero no va a ser esta la ocasión que empecemos a dilucidar cómo se llamaba. Aquí nos sale y debemos satisfacernos con ello. Ellos venían de la tribu de Dan, ¿cierto?, en la región de Sora. Si usted ve el mapa ahí, en la región de Judea. Ahí estaba ubicada esta zona de donde está esta familia, este matrimonio. Y el Señor les promete un hijo consagrado. Sansón fue un hombre consagrado desde el vientre de la madre. Lo vemos, por ejemplo, vamos a hablar más adelante como el apóstol Pablo. Desde el vientre de mi madre, decía Pablo, el Señor estimó escogerlo, ¿no? Entonces, aparece un término que quizá usted por primera vez lo escucha, que es el término nazareo, ¿ya? No lo vamos a confundir con nazareno, ¿ya? A veces, no sé si usted alguna vez se encontró con ese razonamiento de que decían, ¿no es que lo pintan al Señor con el pelo largo? ¿Por qué tenía el pelo largo? Porque él era nazareno. No tiene nada que ver una cosa con otra. Jesús era nazareno porque venía de una ciudad que era Nazaret, es decir, nazareno pasa a ser un gentilicio, ¿cierto? El nombre de la ciudad o de la región donde nació, Nazaret. Pero nazareo
no tiene nada que ver con un gentilicio, con una zona, sino que tiene que ver con un término hebreo que significa consagrado, apartado para Dios. Por lo tanto, nosotros entendemos que este muchacho, desde el vientre de la madre, el Señor lo escogió y lo consagró y lo dio como nazareo a la nación de Israel, para poder tener, ¿no es cierto?, una fuerza especial para derribar estos enemigos insistentes de Israel hasta el día de hoy, que son los filisteos. Pero primero veamos este asunto a la luz de la Escritura un poquito como una pincelada, ¿no es cierto? Vámonos a Números capítulo 6, hermanos, por favor. Libro de Números, capítulo número 6, versículo 1 al 8, vamos a dar lectura, por favor. Números capítulo número 6, versículo 1, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto, ahí está, de nazareo, consagrado, apartado, ¿sí?, para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá aguas frescas ni secas. Algunos podrán complicarse con esto, ¿no? Ahora mismo. No creo que acá. Podría ser también, ¿no? A lo mejor los que están escuchando también. Si no nos riamos, si ustedes se ríen, me río yo. Versículo 4. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se apartare para Jehová no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Versículo 8, todo el tiempo de su nazareato será santo a Jehová, o para Jehová. Señor, bendiga su palabra. Aquí tenemos nosotros una luz de lo que significa este voto ante el cual, ¿cierto?, fue entregado este muchacho llamado Sansón. No podía tener estas prácticas, tomar vino, tomar sidra, ni siquiera el ollejo del vino. Habían ahí implicancias en la ley, implicancias en la instrucción de Dios muy específicas que no vamos a detallar hoy día, pero tampoco él podía acercarse a ningún muerto. ¿Saben, mis hermanos, que todo eso lo transgredió este Sansón? Absolutamente todo. Fue un hombre desobediente. Un hombre que, no obstante, fue formado en una familia piadosa y el Señor lo escogió, no cabe duda. Acuérdense que Sansón aparece en lo que se conoce como Galería de la Fe o el Salón de la Fe, Hebreos capítulo 11. Y lo menciona así entre otros, Jefté, por ejemplo, otro juez, y Sansón, ¿ya? Aparece allí. O sea, creemos que él fue justo, él fue salvo. Pero su vida, su obediencia, es un fracaso absoluto que también nos enseña a nosotros, porque los fracasos de otros nos enseñan a nosotros para prevenir nuestros propios fracasos. Nunca podemos nosotros interpretar de que estamos estudiando a veces las áreas grises de los hombres o de las mujeres bíblicas para justificar nuestras propias áreas grises. La idea es que no cometamos los mismos errores, pero también que reconozcamos que todos los que aparecen en la Biblia son pecadores, fueron pecadores como tú y como yo. Entonces Sansón es un juez muy particular, porque es un juez que su vida revela ese contraste tan notorio entre una fuerza física, pero una profunda debilidad en su espiritualidad y en su moralidad, ¿ya? Fíjense que la Biblia, hermano, está llena de esto. Nosotros a veces pasamos por alto y esta verdad bíblica de que Dios escoge vasos de barro y creemos que es como la religión nos dictaminó. Él escoge, podría decir la religión, él escoge personas de nombre, de bien, correctas, obedientes. Nada de eso. Eso está solamente en la mente de la religión, en la mente que eleva a los hombres
a los altares, ¿cierto? Y es más, les rinde culto. Pero la Biblia escoge lo vil. Y entre eso, suena duro decirlo, entre eso estás tú y estoy yo. Ninguno de nosotros pueda salir ofendido por la vileza con la cual hemos llegado al Señor. Del fango del pecado ahí, del pozo cenagoso, desde ahí nos sacó el Señor, para hacer de nosotros vasos de honra y para muy pronto, amados hermanos, transformarnos y ser redimidos de la presencia del pecado y ser plenamente felices por toda la eternidad. Imagínense lo que nos espera. Pero el Señor muestra en la Biblia algo muy distinto a lo que el hombre presenta. Usted, por ejemplo, hoy día mismo ve todos los líderes religiosos. Por ejemplo, ve al Papa católico, Dalai Lama, hindú budista por ahí, ¿cierto? O los famosos pastores evangélicos, casi inmaculados, ¿cierto? No olvidemos que esos son hombres. Hombres con virtudes, con defectos, con luces y sombras. No existe ese concepto de gran hombre de Dios. Dios escoge a un borracho. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cuál fue el primer borracho de la historia de la humanidad? Noé. Algunos quieren defenderlo, no, es que él no sabía, no, es que no sabía. Sabía muy bien que le gustó, ¿no es cierto? Hay un dicho aquí en Chile, cuando uno toma una copita y 2 copitas, y dejó un espectáculo terrible ahí, mostrando su vergüenza, su desnudez. Todo eso es producto del pecado. Pero la religión es como lo mismo que pasa hoy día. Cae un líder y lo quieren tapar, lo quieren acorazar para decir, no, si este es un hombre de Dios, es un pan de Dios. Hermanos, somos hombres, somos mujeres, pecadores, frágiles. Pablo dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. El Señor escoge a un borracho llamado Noé, a un timador, a un tramposo. ¿Quién sería? Jacob. La palabra Jacob ya nos enseña de eso. Un hombre que se hacía pasar un suplantador. Escoge un asesino, Moisés. Nunca olvidemos que él venía escapando de Egipto porque había matado a un egipcio. Escoge una prostituta, una ramera. ¿Cómo se llamaba? Rahab. Una escogida de Dios y que aún más, mis hermanos, la pone el Señor, ¿cierto?, en la línea genealógica, ni más ni menos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces eso nos tapa la boca. Eso nos hace sacudirnos de la religiosidad con la cual hemos sido atacados. A tal punto de decir de que los que vamos a llegar al cielo vamos a ser los mejores. No, vamos a llegar los peores. Pero objeto de la gracia de Dios, la obra es de Cristo, no nuestra. Escogió un adúltero. ¿Quién fue un adúltero entre otros? David. Y yo creo que a David se le juzga, digamos, con una vara muy baja, porque no solamente fue adúltero, fue un asesino intelectual, fue un flojo, abandonó sus deberes, fue un soberbio, tuvo muchos errores, como tú y como yo, hermano. Pero Dios lo escogió. Y el Señor llegó a decirle, un rey conforme al corazón de Dios. Si avanzamos, escoge a un estafador. Zaqueo, ¿se acuerda? Recaudador de impuestos. Ahí estaba arriba del sicómoro, arriba de ese árbol, mirando cómo el Señor llegaba a Jericó, y el Señor tenía puesta la mirada en él. Ve, Zaqueo, desciende porque hoy día me es necesario pasar por tu casa. Es decir, escogido de Dios, un estafador, un traidor como Pedro, estuvimos estudiándolo. No solamente Judas lo traicionó, Pedro también lo traicionó, lo negó 3 veces, hermano. Pero el Señor lo restauró por su misericordia. Un asesino intelectual como Saulo, como Pablo. Y por supuesto, un promiscuo como Sansón. De eso vamos a hablar. De eso vamos a hablar de aquí en adelante, sobre este hombre que muestra la paradoja más profunda entre un hombre consagrado, un nazareo, a un hombre que no dominaba sus impulsos. Entonces, lo primero que debemos decir de este Sansón es que él jugó, lo vamos a decir así porque el periodo de los jueces, jugó 20 años a Israel. Por ejemplo, aquí en el capítulo 15, usted lo puede ver, capítulo 15 de Jueces, versículo 20, dice lo siguiente.
Jueces 15:20. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Si avanza un poquito al capítulo 16, verso 31, y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron, y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa, y él juzgó a Israel 20 años. Fue un juez que enfrentó a unos enemigos, pero acérrimos, hermanos de Israel, los filisteos. Y aquí quiero yo abrir el paréntesis inmediatamente, porque para nadie es un misterio lo que está ocurriendo en Medio Oriente, ¿ya? Con Israel. Algunos quieren decir, este es un asunto político, no es un asunto religioso. Claro, usted no le va a hacer entender a una persona que solamente tiene un criterio racional, geopolítico, ¿cierto? De una historia quizás contemporánea o casi cercana. ¿Por qué? ¿Por qué le va a decir? Bueno, si los israelitas vinieron a usurpar un lugar que estaba ocupado. El tema es que nosotros nos vamos miles de años antes, digamos, antes de Cristo inclusive, y descubrimos por la Biblia, y ahí está la base, nuestra base de conducta de fe, no es la historia humana, sino que es la Biblia. Y ahí se enseña de que los dueños de esa tierra no eran los filisteos, era Israel, eran los judíos. Ahora, ¿por qué esta conexión entre filisteos y palestinos? Porque debemos entender, hermanos, que la palabra palestino o Palestina se comenzó a usar a partir de la caída del Imperio Romano Bizantino, ¿cierto? Cuando Israel ya definitivamente, la palabra Israel empezó a ser sacada de los textos, de todo registro de la historia. Es decir, Israel había que hacerlo desaparecer, incluyendo, ¿no es cierto?, los líderes, comillas, de la iglesia cristiana o católica de ese tiempo, liderada principalmente por Agustín de Hipona. Israel debía desaparecer y comenzó a rebautizarse o a renombrarse la zona de Israel, la tierra de Israel, como la Palestina, que es una latinización de la palabra filisteo. ¿Sabía usted? Palestina viene de Filistín y Filistín viene de filisteo. Y filisteo usted lo encuentra por primera vez en el capítulo 10 de Génesis, de una derivación genealógica, ¿no es cierto?, de los hijos del nieto de Noé, Canaán, ¿sí? Entonces ahí aparecen los filisteos. Y los filisteos fueron siempre aquella aguja que picaneaba constantemente a Israel, se descuidaba Israel y los filisteos entraban. Entonces, Sansón nace en un periodo en que estaba toda la tierra de Judá dominada por los filisteos. Y el Señor escoge a este hombre y le da una fuerza extraordinaria. Dios lo usó para luchar y es más, para vencer a los filisteos. Pero fue un hombre que no pudo controlar sus pasiones, su deseo infrenable por las mujeres. Por ejemplo, a mí aquí me llama la atención el capítulo 14. Miren lo que dice aquí en el capítulo 14, hermanos, por favor. Jueces capítulo 14. Vamos a leer del versículo 1 al 3. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Detengámonos allí. Timnat era una ciudad, una locación, digamos, una localidad muy cercana de donde él era, que era Sora, si usted lo ve en el mapa. Pero hay algo bien interesante en la palabra, siempre lo digo, en la palabra descender. No siempre coincide en términos geográficos. Por ejemplo, usted cuando dice voy a ir a la precordillera, usted va en ascenso, ¿cierto? Va subiendo. Pero si usted va a la costa, usted va descendiendo, ¿cierto? Pero en las Escrituras no necesariamente coincide con un asunto geográfico. Y tiene que ver, por supuesto que tiene que ver con el estado espiritual de este personaje, o del que sea. Por ejemplo, Abraham, ¿se acuerda que descendió a Egipto? En lugar de mirar al Señor, de pedir ayuda al Señor, desciende a Egipto a pedir ayuda. Vino hambre en la tierra. Y eso ocurre con nosotros muchas veces, hermano. En lugar de ascender al Señor, de mirar hacia arriba, nosotros descendemos. Otro descenso que me acuerdo en este momento, por ejemplo, ese hombre que iba de Jerusalén a Jericó. Dice, descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, lo dejaron medio muerto en el camino, ¿se acuerda? Y el Señor usa un samaritano para prestarle ayuda allí. Y aparece esa palabra descenso.
Descenso significa precisamente ir en una escala de descenso también espiritual. En lugar de quedarse allí y pedir ayuda, el hombre desciende. Entonces aquí inmediatamente vemos algo muy importante. Estaba estrictamente prohibido para un judío tomar mujeres que no sean del pueblo. Es algo que recurrentemente nosotros lo comentamos entre nosotros. Nosotros porque tenemos experiencia, ¿no es cierto?, de hermanos, de hermanas que tomaron mujeres inconversas o ¿no es cierto?, o hermanas que tomaron hombres, maridos, en fin, y las consecuencias después saltan a la vista por un descenso espiritual. Ahora, se dice que las mujeres filisteas eran mucho más atractivas. Entonces entra por la vista, entra por la sensación carnal, ¿no es cierto?, de las mujeres. Y eso también es una debilidad, una fragilidad no solamente del hombre, sino que también de la mujer. Los hombres mundanos son a veces más atractivos que los creyentes, ¿cierto? Pero debes entender, jovencita, que en el Señor las cosas deben ser miradas de otra perspectiva. Las consecuencias de la naturaleza pecaminosa de nuestros errores a veces nos van a acompañar por toda la vida. Por eso es que es muy importante prestar atención a esto. Sansón comienza a vitrinear, como se dice, a vitrinear en las filisteas. Desciende a Timnat, zona donde estaban asentados los filisteos. Versículo 1, ¿no es cierto? Jueces 14. Y vio una mujer de las hijas de los filisteos. Uno podría decir, Señor, ayúdame, me gusta esta mujer filistea. No, el hombre dice, subió nuevamente a Sora y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, ruego que me la toméis por mujer. Punto final. Papá, mamá, ¿será lícito esto? Me gusta esta mujer que no es del pueblo, no es hermana de la congregación. ¿Qué hicieron los padres? Mire, y su padre y su madre le dijeron, ¿no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas a tomar mujer de los filisteos, note, incircuncisos? Esa expresión yo la vi por primera vez cuando aparece David, ¿cierto?, años más tarde, enfrentando al gigante filisteo llamado, ¿se acuerdan?, Goliat. Todo el ejército de Israel estaba realmente amedrentado por este gigante. Una enorme altura, superaba la media del pueblo, todos le temían. ¿Quién va a poder hacer frente a este gigante? Y este pequeñito, flacuchento, ¿cierto?, David, que uno podría juzgar de acuerdo a la apariencia, pero el Señor mira el corazón, es lo más importante. No es la estatura lo que te da la grandeza. Me acordaba yo a propósito, se me abre en carpeta aquí, me acordaba de Napoleón, ustedes conocen la historia de Napoleón. Era bajo Napoleón, y un día le dijo un oficial, estaba ahí buscando el sombrero, estaba arriba, el gorro de Napoleón, ese clásico, ¿no es cierto? Y el oficial le dijo, señor, no sé cómo le dirán, yo le voy a sacar el sombrero, soy más grande. No, tú no eres más grande, eres más alto. La grandeza no tiene que ver con la altura, no tiene que ver con la estatura. Entonces Goliat era enorme y David era pequeño y lo venció con el poder de Dios. Dios no deposita su poder excelencia en lo que parece que fuera más poderoso, sino que en vasos de barro, en frágiles vasos de barro, para que la gloria sea de Dios y no de nosotros. Entonces David confronta a este gigante y le dice, ¿quién es este filisteo incircunciso que viene a amedrentar a los escuadrones del Dios vivo? Imagínense un pequeñito, ni Saúl, que era el rey, ¿cierto?, de talla, de presencia, se atrevió a proferir tal palabra. Y David sí lo hizo. Pero yo lo aprendía de un judío, decía que esta expresión filisteo incircunciso es una expresión que tiene una carga emocional es como, no sé, en el lenguaje chileno es como una grosería de grueso calibre. Cuando usted está enojado con alguien y le dice, por las barbas de mi abuelo, no, quizás que garabato le dice, filisteo incircunciso es una cosa muy fuerte. Entonces, Manoa también se lo dijo a su hijo,
¿Cómo vas a buscar hijas entre los filisteos incircuncisos? No hay una mujer en nuestro pueblo entre tus hermanos que puedas, ¿no es cierto?, pueda ser tu mujer. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta mujer, a esta por mujer, porque ella me agrada. Punto final. Es un tema crítico, ¿no? Yo quiero detenerme un poquito en esto. Este es el problema de este muchacho Sansón. Un hombre que tenía un deseo incontrolable por las mujeres. Ya lo vamos a hablar más adelante, pero esta es una parte de la introducción nomás. Fíjense la obediencia, la piedad de sus padres. Hay muchos papás que dicen, es que, ¿qué tal si este muchachito lo convertimos al Evangelio? Esa es la premisa que uno tiene. Y como padre uno quiere doblegarse a los designios de los hijos. En lugar de decirle la verdad, uno se doblega al agrado de sus hijos. Ese es un error también nuestro como padre, ¿no? Y muy común por los demás. Entonces, en lugar de contraargumentar, redarguir a nuestros hijos, nos doblegamos a nuestros hijos porque les amamos, olvidando de que lo que el Señor nos advierte es para nuestro bien. ¿Se fija? Entonces los papás, específicamente Manoa, me interesa mucho resaltar eso, porque estaban alineados aquí, no había una desavenencia entre uno y otro, no había esa lógica de decir, si el muchacho es buena persona, de buena familia, hasta se puede convertir. No, es ir en contra de la voluntad de Dios. Tenemos que asumir, si eso nos pudiera pasar, hermano, los que tenemos hijos y que todavía no se han casado, nos podría pasar. Pero el que nos pase no significa que no le vamos a decir la verdad. Si tú tomas una mujer, tomas un varón que no es del Señor, vas a sufrir consecuencias. A lo mejor te va a dar una vida feliz, te va a dar esto y esto otro. ¿Y qué pasa con tu vida? Con tu vida espiritual, con tu alma, con tu vida eterna. No sé si se entiende. Fíjense este Sansón, capítulo 16, versículo 1. Y tiene que haber sido muy tincudo este hombre, ¿eh? Porque ese es el problema hoy día. Hoy día, permítame, hoy día se exacerba el físico del ser humano, ¿ya? Unos buenos brazos, ¿cierto? Al hombre le gusta mostrar unos buenos pectorales, calugones o caluguitas, ¿ah? Claro, es mucho más atractivo que una panza impresentable, pues, hermano, ¿ya? Entonces, hay una especie de exhibición. Por eso que ha tenido tanto realce este tema de los gimnasios y etcétera. No por un asunto de salud, porque es muy bueno hacer deporte, muy saludable, pero es un tema estético, vanidoso, que hace uno guarde de eso, ¿sí? Entonces, este hombre hacía uso de su atractivo y era desenfrenado. Por ejemplo, acá en el capítulo 16, versículo 1, dice, fue Sansón a Gaza. Note, Gaza era la zona de operación de los filisteos. ¿Qué andaba haciendo allí este hombre? Bueno, y vio allí una mujer ramera. Y se llegó con ella, punto, así. Esa es la vida de este juez, por hermano. Por eso cuando uno ve a personas inconversas que toman la Biblia para desprestigiarla, dice, ¿cómo puedes creer en este tipo de cosas? En un juez que era un corrupto, era un promiscuo, ¿cierto? Sin ningún concepto de moralidad. Es que ellos no logran entender la profunda misericordia y la gracia de Dios. Porque aquí el que queda ahí impoluto siempre, ¿cierto? Y en alto no es el hombre, es el Señor, que va a salvar de lo vil, ¿cierto? De lo despreciado, de lo miserable, va a salvar para su gloria. Por eso que cuando estemos en la gloria le vamos a decir al Señor, ¿qué hago aquí? Gracias, Señor, porque entre miles me has escogido sin ningún mérito para la gloria de Dios. Sigamos leyendo. Jueces 16, versículo 4. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba la famosa Dalila. Ahora, ¿cuántas mujeres no aparecen en el relato bíblico? Porque aquí hay un tramo, son 20 años de juicio, en que él juzgó, digamos.
de regir la nación de Israel. Aparece la mujer en Timnat, aparece esta ramera, aparece Dalila. El hombre era así, con una profunda debilidad moral, espiritual. Fue un hombre que no pudo controlar ese deseo infrenable. Además fue un hombre vengativo, que lo vamos a ver más adelante. Le hicieron un daño y tramó un plan de venganza, pero tremendamente maquiavélico, y los filisteos después le pasaron la factura. Fue un hombre usado por la gracia y la misericordia de Dios, sin duda. Ahí cuando uno dice, bueno, el Señor no usa personas que merecen. No, el Señor usa personas que no merecen. El Señor nos ayuda a limpiarnos cada día, ¿cierto?, para llevar más fruto y más gloria al Señor. Por supuesto que Dios le dio un físico fuerte, capaz de enfrentar bestias salvajes. Ahí en el capítulo 14, usted lo puede ver, por ejemplo, en el versículo 5 al 6. Jueces 14, 5 dice, y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, cosa que vamos a hablar más adelante. Al final los doblegó, los doblegó. Fueron a Timnat para que esa mujer que estaba en su capricho, en su atracción carnal, sería su mujer. Y pasó algo ahí que vamos a comentarlo más adelante. Entonces descendieron todos, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. ¿Por qué no se lo declaró? Porque él era nazareo, no podía estar con ningún ser muerto. Entonces, ese es el otro tema. El hijo desobediente oculta las cosas a sus padres, cuando saben que los padres le van a enrostrar, ¿no es cierto?, conforme a la palabra de Dios. Padres jóvenes, que el Señor les ayude también a tener esa confianza con sus hijos a tal punto de que no les oculten aún los pecados más insoportables que podamos nosotros esperar, sino que tengan la confianza de decirle, papá, mamá, he pecado. Entonces Sansón se quedó callado. Pero ¿qué quiero resaltar en este punto? Es que tenía una fuerza pero tremenda, a tal punto de tomar un león, imagínense, y es como que lo dio vuelta, lo abrió prácticamente. Capaz de enfrentar bestias salvajes. Y su poder estaba no en él mismo, sino que en la consagración, y en particular en su cabello. Tenía 7 mechones, ¿cierto? Una especie de trencita, que el Señor en su sabiduría, en su soberanía, estableció así. ¿Quién puede, ¿no es cierto?, limitar las decisiones soberanas de Dios? Y eran 7, ¿ah? El 7 es el número perfecto, el número de Dios. ¿Se acuerda cuando Naamán, el general del rey de Siria, vino a Eliseo? ¿Cuántas veces se tuvo que zambullir ahí en las aguas del Jordán? 7 veces. Y uno puede decir, ¿pero por qué 7? Porque el Señor lo quiere, porque el Señor es así. Desde la cruz el Señor habló 7 veces, y aquí, en lo particular, el Señor le dio poder a través de esas 7 trencitas o 7 mechones de cabello que tenía este muchacho llamado Sansón. Secreto que después se lo reveló entre las piernas, digámoslo las cosas como son, las piernas de esta hermosa mujer llamada Dalila. Me acuerdo de la canción, por ahí dice, dejaría todo si te quedara, hasta mi fe, mi religión. ¿Se acuerdan? No sé quién la canta por ahí. Ese es Sansón, ¿verdad? Se ríen los hermanos. Bueno, hermanos, el poder no estaba en Sansón en sí mismo, sino que en la consagración y en el poder que Dios le dio, ¿cierto? Nosotros tenemos poder no en nosotros mismos, sino en el Señor. Como dice Pablo a los Efesios, fortaleceos en el poder de su fuerza. Pero sin duda, hermano, la debilidad de Sansón fue precisamente las mujeres, ¿ya? Ahí cada hombre, cada varón, podamos decir cuánto de Sansón tenemos. No se ponga rojo, hermano, ¿eh? La lección número 1. La consagración. A eso vamos a dedicarle la recta, que ya nos quedan pocos minutos, sobre la enseñanza de Sansón. Lo primero, esta consagración que se establece en medio de un
matrimonio piadoso, sensible a la voluntad de Dios ante la llegada de su hijo. Note que la madre era estéril, ¿ya? Esta madre cuyo nombre no se conoce, era estéril. Y fíjese usted, hermano, que en la Biblia abundan las estériles. Sara una estéril, Raquel era estéril, ¿cierto? ¿Se acuerda de alguna más? Ana era estéril, Elizabeth era estéril, y en fin. El Señor muestra su beneplácito en mujeres que humanamente no podían concebir hijos, y el Señor se acuerda de ellas, ¿se acuerda? Lo hablábamos, por ejemplo, se acordó de Raquel, se acordó de Ana, para darle descendencia. Para el pueblo judío, para los pueblos semitas en general, una mujer que no concebía era una mujer muy mal mirada. Era como que Dios no la amaba, la había despreciado. Entonces tenía una carga como que Dios no la amaba, primero, y una carga social, porque toda la gente que no la veía con hijos la despreciaba. Así pensaban ellos, así era la tónica de los pueblos semitas. Y Dios se acuerda de este matrimonio porque no había tenido hijos y el Señor elige a este matrimonio piadoso, Manoa con su mujer, para ser el núcleo, ¿no es cierto?, de este nacimiento, de este escogido de Dios, que a mí me hace pensar, ¿ustedes creen que el Señor no sabía lo que iba a pasar con Sansón? De todas las atrocidades que iba a hacer. Claro que lo sabía. Algunos dicen que la Biblia está llena de fracasos de Dios. No, Dios no fracasa, porque Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Sabe ahora mismo tus pecados y los de mañana. El Señor no lo podemos burlar, Él sabe todas las cosas. Y escoge este matrimonio y les concede a este varón llamado Sansón. Leamos un poquito aquí en el capítulo número 13. Capítulo número 13 de Jueces, en esta primera lección respecto a la vida de Sansón en cuanto a la consagración, Vamos a dar lectura acá en el capítulo número 13, versículo número 2 en adelante, dice: y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había dado hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y dijo: he aquí que tú eres estéril, nunca has dado hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Ya lo comentamos eso, apartado, consagrado desde su nacimiento. Él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos, y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios. No cabe duda, era una teofanía, una expresión visible de nuestro Señor Jesucristo, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde, ni quién era, ni tampoco el nombre, me dio su nombre. Verso 7. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Note el versículo 8, esto es muy importante. Entonces oró Manoa, el líder de ese matrimonio, eso es muy importante, el líder de ese matrimonio. Manoa oró a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Deténgase allí. El ángel se apareció primeramente a su mujer, pero Manoa le pidió al Señor. Él quería estar allí, quería ver a ese ángel que se le había aparecido a su esposa. Y eso es lo que le pidió al Señor. Versículo 9, y Dios lo oyó, o mejor dicho, oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: mira, que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Verso 11, y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él le dijo, mire esta expresión, yo soy. Es Jesús, es el Señor Jesucristo. Entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, note la sensibilidad de este Manoa, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos, padre y madre, qué debemos hacer con él?
Verso 13, y el ángel de Jehová respondió a Manoa, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije, no tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. Bueno, acto seguido viene toda una expresión propia del judío cuando llegaba alguien, de acogerlo en un aspecto de hospedaje, recibirlo y cenar o comer con él. Una expresión de comunión, de intimidad. No quiero tentarme a hablar de eso, pero es muy importante entender ese concepto que aparece en la Escritura, por ejemplo, de cenar con alguien. Hoy día mismo vamos a cenar, ¿cierto? La cena del Señor tiene una connotación profunda de comunión con el Señor, de intimidad con el Señor. Por lo mismo que inmediatamente Manoa quiso ofrecer ahí unas carnecitas, ven, quédate. El Señor no quiso, pero sí ofreció un holocausto. Y el Señor se manifestó con poder allí. Entonces no cabía duda que era el Señor quien les había visitado. Apareció ahí en el fuego del sacrificio. Pero antes de comentar, note que en el versículo 17 dice, entonces dijo Manoa al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? ¿Usted se acuerda de Isaías 9:6? Cuando habla del nombre, es como un conjunto, ¿cierto? Que habla de un nombre compuesto. Padre eterno, consejero, admirable, príncipe de paz, etc. Porque en Cristo se encierra todo, en este concepto de yo soy el que soy. ¿Se acuerdan Moisés cuando dijo, ¿en nombre de quién iré a Egipto? Yo soy el que soy. YH, B corta H o WH, ¿no es cierto? Que es el tetragramatón, un misterio del nombre de Dios porque encierra todo. Ahora esta palabra, es bien interesante, esta palabra admirable, en el hebreo significa algo incomunicable, es indescriptible. Lo que le está diciendo mi nombre es incomunicable. Es algo tan maravilloso que no se puede circunscribir a un mero nombre. Eso es lo que le está diciendo. Lo mismo que dice Isaías, usa el mismo término. Y ahí Manoa, versículo 19, tomó un cabrito y una ofrenda y lo ofreció sobre la peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y su mujer. Es decir, este matrimonio piadoso no puso en duda absolutamente nada de lo que estaba pasando allí, a diferencia de Zacarías. ¿Se acuerda Zacarías, el papá de Juan el Bautista? ¿Cómo va a hacer eso? Y el ángel se enojó, el ángel Gabriel. Así que te voy a dejar mudo. Y lo dejó mudo por un tiempo, por la incredulidad de Zacarías. Entonces, acá Manoa, piadosos, temerosos del Señor. Y a tal punto que después lo vemos, ¿no es cierto?, en el versículo 22 dice, y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Es decir, tenían convicción de pecado. Nosotros, pecadores, hemos visto a Dios, como Isaías también lo dijo, ¿se acuerda? Ay de mí que soy hombre muerto. Ellos pensaban que iban a morir. Pero mire la mujer, la ayuda idónea, por decir así, versículo 23, y su mujer le respondió, si Jehová nos quiso matar, no aceptaría de nuestras manos, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Verso 24, y la mujer dio a luz un hijo, tal cual lo prometió el Señor, y le puso por nombre Sansón, semejante al sol, y el niño creció, y Jehová, ¿qué dice? Lo bendijo, y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Mis hermanos, qué gran enseñanza de nosotros en términos de consagración. Por ejemplo, vemos en las Escrituras cómo los pueblos paganos también, comillas, consagraban a sus dioses, a sus hijos, a los dioses ajenos, paganos, a los ídolos, a los demonios. Vemos ese contraste, pero notorio, hermano. Por ejemplo, yo quiero que lo leamos acá juntos, ¿cierto? ¿Le parece? En el Salmo 106, mire. Quiero ver ese contraste para poder comunicar lo siguiente. Salmo 106, versículo 34 al 39. Entre muchas otras cosas que el Señor les enrostra, les reprende por la rebeldía de Israel,
El Señor le dice a Israel en el Salmo 106, versículo 34, no destruyeron a los pueblos que Jehová les mandó, al amorreo, al jebuseo, al eteo, al gergeseo, ¿se acuerda? Versículo 35, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Esa mezcla, esa mixtura, hermano, de la cual el Señor siempre ha advertido al pueblo, inclusive la iglesia de hoy día no se puede mezclar. Que el Señor nos ayude, hermano. Si hay una plegaria por nuestros hijos, es que se casen con creyentes. Que el Señor nos ayude y extienda su misericordia a nuestros hijos. Y que uno dice humanamente es que no llegan jóvenes, no llegan jovencitas. Oremos para que vengan jovencitas, para que vengan jóvenes consagrados al Señor, para que se casen bien. Sigamos orando, Padre, oremos por eso. El Señor es real, no es una teoría, no es algo lejano. Oremos por eso. Siempre esperando la inminente venida del Señor, puede venir hoy día y mejor todavía. Pero si esto sigue avanzando en esta estadía, ¿no es cierto?, en nuestro peregrinaje, debe ser nuestro ruego como Padre. Las mixturas no siempre son buenas, ¿no? Nunca son buenas, mejor dicho. Bien, versículo 36. Y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas, miren lo que dice, a los demonios. Esto es tremendo. Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con su sangre. Podríamos seguir leyendo, pero resaltemos el versículo 37. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. ¿Qué significa esto? Una consagración pagana, diabólica, a los demonios. Muy distinto a lo que Dios pide de nuestros hijos, ¿cierto? Nosotros tenemos un gran ejemplo en la Biblia de consagración verdadera, agradable a los ojos de Dios, que fue precisamente, lo mencionábamos delante, la vida de Samuel, ¿cierto? Mire lo que dice en el libro primero de Samuel, hermanos. Libro primero de Samuel. Yo quiero resaltar algunos versículos acá. Primero de Samuel, capítulo 1, versículo 19 y 20. Primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 19, dice, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella, era estéril, ¿cierto? Verso 20, aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, que significa oído por Dios, diciendo por cuanto lo pedí a Jehová. Note lo que dice el versículo 27 y 28. Porque este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Este está hablando Ana. Verso 28. Yo pues, mire lo que dice. Que el Señor ayuda a nuestros padres jóvenes. Lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Bueno, aquí vemos un matrimonio también, específicamente una madre piadosa, que a pesar de haber sido estéril, el Señor se acordó de ella y le concedió un hijo. Le llamó Samuel. Hasta el nombre tenía una sensibilidad espiritual de esta madre. Dios me escuchó, por tanto le llamo Samuel, oído por Dios. Eso significa Samuel. ¿Y qué pasó con Samuel? Usted lo puede ver allí, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 18 y 19, bien digo. Primero de Samuel 2:18 dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica. Note con qué premura, ¿no es cierto?, con qué sensibilidad esta madre preparaba a su hijo una túnica pequeña, y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí, el papá, el sacerdote Elí, bendijo al Cana, el padre, y a su mujer diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová, y se volvieron a casa. Si usted ve más adelante acá, vemos, por ejemplo, otra referencia, capítulo 3, versículo 1,
Dice, y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, el sacerdote. Versículo 19 y 20. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Dios. Me faltó acá el capítulo 2, versículo 26, que dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Muy bien, vemos un gran ejemplo de consagración de nuestros hijos. Y aquí es cuando uno toma estas palabras de Ana a tal punto de decir, lo dedico a Dios todos los días que viva. ¿Cuántos de nosotros como padres hemos dedicado a nuestros hijos en oración y los seguimos dedicando? Que todos los días de nuestra vida puedan servir al Señor con temor, con reverencia. Que el Señor siempre nos impulse a aquello. Hoy día vemos, hermanos, algo muy distinto, sobre todo en tiempos de tantos frivolidades dentro de las iglesias. Aquí cuando vemos matrimonios jóvenes con niños pequeños y padres, ¿no es cierto? Nos preguntamos, ¿tenemos esa sensibilidad de consagrar a nuestros hijos como Manoa con su mujer consagraron a Sansón, o el Cana con Ana, ¿cierto? Consagraron a Samuel? ¿Nosotros qué? ¿Cuál es nuestra expectativa? En medio de un mundo en que los papás están preocupados de su hijo, ¿qué va a hacer cuando grande? ¿Cierto? En medio del exitismo, de los logros mundanos, de los créditos terrenales. ¿Saben, mis hermanos? Y esto es bueno escucharlo, no hay mejor herencia que le podamos dejar a nuestros hijos, que es el Evangelio de Jesucristo. Que el Señor nos ayude a terminar nuestros días hasta el último suspiro de vida. Decirle a nuestros hijos, estudia, hazlo con excelencia, pero siempre, siempre entendiendo de que tú no tienes la inteligencia, que tú no tienes la capacidad, sino que te la da el Señor. Reconócelo en todos tus caminos. Cuídate de no olvidarte del Señor. Yo quiero terminar, hermanos, en medio de los padres actuales. Hoy día los padres conciben a los hijos como un proyecto de vida. Este es mi hijo, este va a ser... ¿Sabes lo que me recuerda? Esta es la canción famosa, no sé si alguien la escuchó alguna vez, esa que se llamaba Esperando Nacer. Que primero uno dice, ¿qué va a ser? ¿Va a ser mujer? ¿Va a ser hombre? ¿Y qué va a ser de ella? ¿Qué va a estudiar? ¿Qué le voy a dejar? Así piensan los hombres. Muchas veces así pensamos nosotros. ¿Será un ingeniero? Dice el abuelo. Un gran arquitecto, sería perfecto, ¿cierto? Y por ahí sale otra, una tía, dice, y si es un artista, ¡qué horror, un bohemio! Mejor una niña que cumpla mis sueños. Por ahí sale el religioso, que siga las huellas de Jesús Nazaret. No, mejor empresario, será millonario. Un doctor famoso, un físico loco. Y el bebé que dice, lo único que quiero es aprender a respirar. Que el Señor nos ayude, hermanos, a entender que nuestros hijos no son nuestros. El Señor nos ha dado, se ha acordado de nosotros. ¿Y qué tenemos que nosotros hacer? Como Ana, encomendarlos a la gracia de Dios para que sirvan al Señor todos los días de su vida. Que el Señor bendiga su palabra.